El tema de hoy va a ser testing o una aproximación a testing o una introducción, ya que es un tema que es básicamente, a ver, testear es una profesión, testear software ya seguramente de calidad, como bien sabrán. Vamos a hacerlo desde la mirada la mirada de básicamente, porque hay como una creencia falsa de que, bueno, yo soy dev, yo hago código, que el QA, viste, se encargue de testear y... Uy, ¿qué pasó? Eh, Me sale your screen share is paused. ¿Están viendo mi pantalla? A ver. Ahí se ve. Ahora sí. Sí, no sé. Creo que apreté algo cuando moví lo de Zoom. Bueno. Eh, Básicamente está la creencia de que como devs no importa mucho el testing, porque es como, bueno, me fijo los casos, el caso feliz, un par de casos de errores y ya está. Y para eso está el QA, o sea, si le pagan un sueldo es para que testee, o sea, por qué voy a poner yo a testear, viste? Como que tenemos, a veces es como un mito popular. El otro mito popular del testing es como una de esas cosas que haces cuando tenés billetera, es como cuando, bueno, cuando hay plata y sí, y hay tiempo y el cliente es macanudo, sí, está bueno, pero no lo voy a hacer para un proyecto así nomás, o tampoco es necesario que lo haga si estoy apurado. Si el cliente me pide las cosas para ayer, no tengo que ponerme a testear porque necesito salir rápido al mercado y testeamos después. Esa es la gran mentira, ¿no? Es como el documentamos después, no, nunca lo hacemos. Entonces yo les traje acá un grafiquito que muestra un poco cómo sería en realidad la curva de esto. Es más, vamos a dibujar un poquito acá. Y en general nosotros tendemos a pensar que que el software se ve más o menos, a ver, un color que resalte. Nosotros tendemos a pensar, esta es la primera idea que nosotros tenemos de software, es que el software va a ser primero muy fuerte las horas iniciales que gastamos acá, pero que el progreso después va a ser un estilo lineal, o sea que va a ser como si fuera una cosa así, ¿no? Como si fuera una función lineal. O sea que sí, a medida que haya progreso, o yo les diría acá features, es como que va a ser lineal la progresión y entonces la relación de horas con features va a estar equiparada acá, ¿no? Pero no siempre es así, en realidad, y eso es muy imaginario. ¿Vieron el famoso, cuando vas a tus primeras clases donde te explican ciclos de software y todo eso, y te dicen, bueno, sí, el ciclo de software, primero hacemos análisis y después del análisis viene el desarrollo y después vienen las pruebas y después el delivery, ¿no? O sea, la entrega. Y ahí, acá es donde viene la parte donde cobramos platita, ¿no? Y está re bueno. Eh, y ustedes sabrán que en la vida real esto no es tan así. Primero, porque acá después aparece el famoso feedback, ¿no? O sea, cuando hacemos eh, la, la entrega, normalmente hay un feedback. Volvemos acá y las pruebas también te tiran para atrás. Todos ustedes sabrán que este ciclo de cascada, por así decirlo, donde vos decís, bueno, nos aseguremos bien para no tener que volver atrás, pero ustedes saben que, como sabrán, es algo que se está dejando de utilizar. ¿Por qué? Porque es considerado muy costoso, ¿no? Porque no hay interacción. Bueno, eso ya es otro tipo de teoría. Pero bueno, es como que, fíjense cómo en eso el desarrollo está muy separado de las pruebas,
¿no? Es como que desarrollamos, después probamos. Y es como si fueran dos cosas, dos entidades diferentes. Y en realidad van muy de la mano el desarrollo y la prueba, porque si no es como que estás manejando la niebla. Entonces la curva real no es una función lineal como veíamos recién, que algo así, sino que realmente es esta curva de acá que es más o menos tirada a exponencial, ¿no? Porque en realidad esto se va a ir así, se te va a empinar más, cada vez más, ¿no? Vas a avanzar menos, o sea, si de acá a acá el avance es muy poco, pero el esfuerzo cada vez va a ser mayor. ¿Se entiende, no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Alguno tiene una teoría? O si les ha pasado en proyectos reales, en proyectos de sus estudios o algo por el estilo. ¿Nunca les pasó así de decir de que al principio venían full power, así, tipo en 2 días meten un avance estrepitoso, pero después en las últimas semanas parecía que no avanzaban más y estaban estancados y eran muchas horas para hacer poco? ¿Les pasó? Bueno, lo que sucede es que, en definitiva, hasta acá viene todo bárbaro, porque salimos rápido, por así decirlo. Este es el famoso, acá es donde viene el mito de no, los test son para después. Salgamos rápido, ¿viste? Y aparte siempre va a haber alguien que te va a decir, no, time to market, ¿viste? Te va a tirar alguna cosa por el estilo y te va a decir, time to market, ¿viste? Y va a querer lanzar las cosas ya. Y es como después probamos, después iteramos, te van a decir. Resulta que, supongamos, nosotros ya estamos muy acostumbrados a los commits, ¿no? Supongamos que acá vienen los commits, ¿no? De las features. Cada commit, ustedes ya sabrán a esta altura del partido que cada commit son cambios, ¿no? Entonces, de acá del first commit acá hay una feature, de acá hay otra, de acá hay otra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo modifico acá, estoy modificando cosas que hice acá posiblemente. Y cuando yo modifico cosas acá, estoy modificando cosas que posiblemente hice acá o que hice acá. Y cuando modifico acá, se va entendiendo, ¿no? Normalmente nosotros cada modificación que hacemos en el código viene acompañado con que, sí, justamente no solamente agregamos código nuevo, sino que también modificamos código existente. Porque a medida que se piden nuevas features, posiblemente, o hacemos arreglos, posiblemente tengamos que cambiar otras cosas del código. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué es lo que puede pasar si yo modifico cosas viejas del código? ¿Qué es lo primero que puede pasar? Lo que puede pasar es que si yo hago esto, en algún punto voy a romper. Se va a romper el código. Se va a romper la base de código. ¿Por qué? Porque voy a tocar una función que tocó, que quizás yo no lo... A ver, el proyecto creció, quizás no parecía acá en este momento, porque las pruebas las hacía en 2 segundos, testeando un endpoint. Pero en algún punto la base de código crece tanto que es difícil llevar mentalmente todas las implicancias que tiene una función o una clase en el código. Y puede que no parezca tanto, pero quizás en algún cierto caso de uso se rompe. Sí, y ahí aparecen los famosos bugs. Entonces, ¿por qué la curva de acá hace que cada vez progresar cueste más? Porque a medida que vamos acumulando código, si nosotros no tenemos testing, somos mucho más propensos a bugs. Entonces va a pasar un momento que ustedes sienten a veces eso en algunos proyectos, que es como que se siente que el código es de cristal, que está atado con alambre, esa sensación, el famoso atado con alambre, del código de cristal, ¿no? De que
no vayas a tocar algo, te lo dicen, ¿no? Te dicen, no, no vayas a tocar nada, que si no se rompe todo y deja de funcionar. Y anda a arreglarlo. Y entonces, y ahí aparece los famosos sistemas de legado que tienen bugs, pero nadie los quiere arreglar porque si no te corremos riesgo de romper todo, ¿no? Y eso es un error muy común por justamente no haber hecho testing, por haber pensado que así salíamos más rápido, el time to market, y después cada pequeña feature que hagamos lleva riesgo de romper todo lo que hicimos anteriormente y todo, se prende fuego todo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Si nosotros tenemos testing, cualquier tipo de testing en realidad, o sea, mientras más test, mejor, pero en esta clase vamos a ver test unitario, ¿no? Pero tener algún tipo de prueba ya para hacer con testing nos va a permitir que sí, al principio del proyecto seguramente vamos a trabajar un poquito más porque hay que setear el ambiente de testing, que es algo que vamos a hacer ahora, y hay que escribir las primeras pruebas también. Pero si nos acostumbramos a desarrollo, testeo, testeo, desarrollo, testeo, desarrollo, o desarrollo, testeo, taca, 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 vamos a ir construyendo una base de testing de código porque nosotros vamos a ir testeando, programamos un módulo, lo testeamos y después nosotros sabemos que si modificamos otra cosa, si los tests empiezan a andar mal, significa que rompimos ese módulo. Y ahí íbamos a saber dónde lo rompimos, ¿no? Por eso la función del testing, la línea con test, si se fijan, si bien no es que empieza de cero acá, empieza con una carga inicial alta, pero si se fijan es lineal y la pendiente es controlada, ¿sí? A diferencia de este, que con el tiempo la pendiente se te va al diablo. ¿Se entendió la importancia de los test, la primera parte, el primer concepto de la importancia? Sí, profe, lo entiendo como que básicamente es una bola de nieve si no haces controles, no haces testing y bueno, en otro momento, como dice usted, se va a romper. La idea es que se Sí, rompa en espacios controlados, no cuando ya esté todo listo. la idea es, claro, es que se rompa cuando yo estoy programando. Cuando yo estoy programando, yo voy a tener control de esto. Y esto también nos permite tener mucho, justamente la palabra clave sería control. Cuando llega el punto de que la base de código, como te digo, queda así atada con alambre, muy, muy frágil, es como que nosotros también somos, esperen un momento. Ok, Google, turn on all the lights. Se me está poniendo oscuro. Llega un punto que en realidad incluso también nosotros como profesionales somos medio vendehumo si no lo hacemos, por así decirlo. ¿Por qué digo vendehumo? Aunque sea una expresión fuerte, pero es un poco para dejar en claro el punto del por qué. Porque nosotros, cuando estudiamos a ver, ustedes ya son personas que tienen un montón de teoría de programación en su cabeza, ¿no? En definitiva, ya tienen sus cosas, entonces ustedes ya tocaron cosas como paradigma orientado a objetos, programación funcional, no sé, la historia de la programación, tocaron, no sé, Java, HTML, CSS, ¿no? Hicieron cosas. Y claro, y somos muy copados y encima y en todas las cosas que estudiamos, ¿cuáles son los principios que siempre, no importa el paradigma que uses, pero siempre te trata de decir el framework, el paradigma o la tecnología que uses, te dice, no, esto es para hacer más fácil, para hacer las cosas, siempre te dice más modulares, más ágiles, más resilientes, ¿no? Más a prueba de errores. Y nosotros después vamos y lo repetimos, decimos, no, si este proyecto es modular, más resiliente, y lo repetimos como un mantra. Pero la realidad es que si nosotros no aplicamos testing, en realidad eso queda en palabras nada más, porque nuestro código deja de ser realmente modular. O sea, nosotros siempre decimos, este código no, va a ser mucho más resistente a romper, pero si nosotros no lo rompemos, realmente no lo rompemos, entonces no es un código resiliente o resistente, ¿no? Porque si nosotros acá llegamos a la línea roja y empezamos a notar que el código está frágil, entonces yo les dije, empezamos a dejar las manos así, hacemos, no hay que tocarlo. Es como, y cada cosa que tocamos la pensamos un montón antes de tocarla.
Y ahí es como que ya no estamos siendo muy honestos nosotros mismos, con nosotros mismos, no les digo ni siquiera con la empresa, con el cliente, sino con nosotros mismos, de decirnos a nosotros mismos, no, nuestro código es modular, es resiliente, es resistente, si después al final de cuentas nunca lo ponemos a prueba, porque nunca lo modificamos el código y entonces como que nunca lo parseamos, queda estático en el tiempo y ustedes saben que eso después se transforma en sistemas delegados, ¿no? Y código delegado también. No subas el PHP 5 al PHP 6 que se rompe, no subas esto. Y cómo vas a saber dónde se rompe y cuándo? Y no sabemos, entonces es imposible de hacer, entonces queda en PHP 5, ¿no? Ese es el famoso. En cambio, si nosotros tenemos testing, tenemos control, como les dije la palabra clave, de nuestro proyecto, porque nosotros sabemos que si eventualmente hay una necesidad de negocio o alguna cosa que está andando mal, nosotros o queremos refactorear algo, tenemos aire para refactorear o hacer cosas, nosotros sabemos que podemos tocar y romper y deshacer, podemos borrar archivos enteros de código, sabiendo de que si tenemos una buena política de testing, de que lo más probable es que no rompamos, ¿no? El proyecto, ni afectemos a nuestros clientes, ni nada por el estilo, nos sacamos un poquito el miedo. Obviamente, uno tiene que ser cuidadoso, ¿no? Obviamente no es que por tener los test vas a poder ir y hacer lo que quieras, pero es como que nos da un poquito más de margen de maniobra y obviamente de poder responder y que nuestro proyecto pueda evolucionar sanamente, ¿no? Si yo sé que quiero hacer el pase de versión, no sé, de PHP 6 a PHP 7, y bueno, con los tests puedo hacerlo, puedo probar, puedo hacer obviamente test automatizado, puedo tener un test manual y chequear y ver que ande todo bien, o si se rompe, bueno, ver dónde se está rompiendo, detectarlo más o menos en qué caso se está rompiendo, arreglarlo y sí, hacemos el pase ya de versión y no nos quedamos eternamente en PHP 6 porque estamos, si no, en la neblina. Bien, entonces quedó claro que si bien es una inversión inicial fuerte, nos hace la vida mucho más simple a medida que sigue el proyecto. Entonces hay distintos tipos de niveles de testing. Nosotros, sobre todo los desarrolladores, donde más vamos a estar tocando, aunque obviamente hay otros tipos de test que uno puede hacer, pero en general, en mi experiencia, donde más está nuestra carga es acá, en los unit tests. ¿Por qué? Porque son los test unitarios, son aquellos donde testeamos justamente módulo por módulo de manera aislada, por así decirlo. Cada pieza de software se testea aisladamente y obviamente puede pasar que alguna de estas capas, como el end-to-end o el manual, lo haga la gente de QA o otro equipo, y ese equipo no tiene por qué conocer a fondo el código, cada piecita de código. Simplemente se está fijando de que el sistema responda como se espera, ¿no? Entonces, no me acuerdo si era en la siguiente. El unit test, ¿qué sería? Suponiendo que este de aquí es el proyecto, el código, y cada uno de estos bloquecitos sería, no sé, un módulo, una función, una clase, o como lo quieran llamar. El unit test es hacer pruebas, estos test unitarios, cada uno correspondiente a uno de estas piezas. Entonces, ¿qué te dice la teoría del unit test? Te dice que si yo tengo testeadas todas las piezas de código aisladamente, cuando funcionen en sí, yo ya tengo control y también voy a tener mucho más profundidad en saber si algo se rompe, dónde se está rompiendo específicamente. Diferente es los test de integración y los test end-to-end, pero sobre todo los test de integración. ¿Cuál es la teoría del test de integración? Se los voy a dibujar porque no tengo acá un grafiquito. Eh, es nuestro software, el proyecto completo, ¿no? El test de integración valida entradas y salidas nada más.
entradas y salidas. Eh, y bueno, y acá tenemos las flechitas. Aquí. Entonces, a diferencia del test unitario, el test de integración ve al software en su totalidad, por así decirlo, ve al proyecto en su totalidad como una gran caja negra donde hay entradas y salidas. Y verifica el test de integración que para las entradas correspondientes la salida corresponda al caso de entrada, ¿no? ¿Por qué se dice integración? Porque acá cada pieza del software, acá cada una de las piecitas que están viendo ahí, van a trabajar en conjunto. Acá sería, viste, el famoso sistema, el todo es mayor a la suma de las partes, ¿no? Se van a comunicar entre sí, el controlador, el servicio, ¿no? Las helpers y todo lo que sea, para producir la entrada y la salida, ¿no? A base de la entrada, generar la salida, ¿no? Entonces, a ver, no es que son dos escuelas opuestas, en el sentido de que no es que tenés que elegir una y otra. Es más, como yo le dije al principio, mientras más testing hay, mejor. Pero eh, este se basa básicamente en decirme, che, el sistema está haciendo realmente lo que yo espero. Y este otro es para chequear que cada pieza de código haga lo que uno espera. Podría pasar de que todas las piezas, quizás en el campo del testing que estamos haciendo, está funcionando idealmente según los unit tests, pero puede pasar que a la hora de los bifes, en el mundo real, no funcionen, ¿no? Los otros niveles ya son un poquito más altos, por así decirlo. El end-to-end sería probar un sistema. Si este es sobre una pieza sobre un software, el end-to-end sería en todo el sistema, que serían todas las piezas de software de esto. El end-to-end sería, por ejemplo, incluir al front. El end-to-end sería ya, incluyamos el front, a las apps, a todo, y chequeamos todo el flujo de principio a fin. End-to-end es eso, de fin a fin, ¿sí? O de principio a fin sería. Y el manual, el test manual, es el test donde básicamente una persona se pone y se empieza a picarle y a hacer las pruebas, ¿no?, que son necesarias. Ahí no les puedo avisar. Bueno, esto entra más en el campo, mucho de esto entra en el campo de QA. Obviamente nosotros podemos hacer estos tests y, como le digo, en general, donde más se nos va a exigir a nosotros como devs es acá, los test unitarios, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de los dos, vamos a hacer también un poquito de integración, pero mínimo. ¿Se entendió la diferencia entre unit test y test de integración? Sí, profe. Bien. Como yo les dije, los unit tests yo aíslo. Si se fijan, hay como unas pelotitas acá. Yo lo aíslo del resto de las piezas desde el código. Y el resto de las llamadas, yo solamente quiero testear eso en limpio, por así decirlo, puramente. ¿Por qué? Porque si yo testeo muchas cosas a la vez, se puede ensuciar el test y pierdo el sentido del unit test. En el sentido de que si hay una falla acá, no sé si está acá o acá o acá o acá. Lo que yo hago acá, al aislarlo, es tratar de testear que esta pieza de código, bajo estas condiciones, haga lo que yo espero. Este pequeño módulo, esta pequeña función. Y eso se hace haciendo lo que se llama una preparación o un setup del test en general, ¿no? Puede no ser necesario, pero en general, donde yo establezco el caso que quiero testear y establezco qué salidas espero para estos casos. Y a la vez puede ser que yo, para aislarlo realmente, necesite hacer lo que se llama mocks. ¿Qué son mocks? Son como borradores de respuesta, ¿no? Como si fueran maniquís de respuestas.
de otras piezas del código que dependa. Capaz que esta pieza de acá depende de esta o de un servicio externo. Supongamos que depende de un servicio externo. Ahora, yo no voy a... si mi test depende de la llamada de un servicio externo, ya no está aislado esto, ¿no? Porque ya, por ejemplo, si el servicio externo está caído, mi test va a fallar y que mi test falle significa que mi código está andando mal. Y yo me voy a pasar toda una tarde, y les digo porque me pasó, me voy a pasar toda una tarde viendo qué es lo que sucedió cuando en realidad la falla estaba en un servicio externo. ¿Sí? Por eso yo aíslo. Tengo por acá, perdón, acá, esto. Entonces, ¿cuáles serían las características de un buen test unitario? Primero, tratar de que sea rápido, ¿no? Y con que sea rápido significa en evitar hacer llamadas innecesarias o hacer cosas que sean extremadamente lentas, ¿no? La idea es que cada test tenga que ser rápido, porque en definitiva estoy testeando una función, como yo les digo, es una piecita de software chiquita, no debería demorar mucho. La otra es que sean reliable o que sean básicamente, que sean, ay, no me sale la traducción, que sean, ay, se me fue la traducción, sería como que ustedes pueden depender de ellos, o sea, sería como confiables, sería la palabra, son confiables. ¿Y por qué yo digo que son confiables? Porque si yo hago un test y digo, bueno, voy a testear la función add, ama, A y B, pero después, a la hora de chequear los resultados, yo digo, expect que A is a number, o sea, chequeo que A es un número y expect que esto es pseudocódigo, no es así como se escribe el test, pero bueno, is a number. Este test que me dice, sí, puedo yo acá estar haciendo un test, hacer que acá puedo hacer el test de A más B, puedo hacer qué sé yo tengo que A es igual a 3 y B es igual a 5, y después hago a B, y después yo digo, bueno, ¿cuáles son los resultados que espero? Y yo te digo, bueno, estoy chequeando que A es un número y que B es un número. Ah, bueno, y qué bien. ¿Y esto qué me dice el de add a B? Porque esto pasa, porque A efectivamente es un número, esto es un true, y esto es un true también, B es un número. ¿Cuál sería el problema acá? El problema sería que en ningún momento estoy verificando, o sea, si bien hago la llamada add a B, la función que quiero testear, en ningún momento chequeo el resultado. Acá, ¿qué es lo que yo debería decir? Debería decir, sí, podemos hacer un chequeo complementario y decir, che, A es un número que, no sé, si esto se lo pongo en una variable, acá puedo hacer quizás algún chequeo complementario y decir que, che, el resultado de add tiene que ser un número porque estoy haciendo una suma y bueno, podemos chequear eso. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es que esté sumando y que no esté multiplicando, restando, dividiendo o haciendo la raíz cuadrada. Entonces acá, que sea confiable significa que yo sé que si yo toco A más B, yo sé que expect suma igual o equal 8 sería acá, equal 8, ¿no? O sea, yo lo que espero es justamente verificar el funcionamiento, porque si yo en algún punto toco esta función, este test se va a romper si es que yo toco el funcionamiento de esta función y rompo y esta suma en vez de darme 8 me va a dar 10 en algún punto, capaz, si yo rompo esto, si me da 10, y bueno, este equal 8 ya no va a ser y este test me va a marcar un error. Va a decir que add está fallando. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces la idea es que sean significativos, que sean confiables, que yo sepa que lo que estoy testeando tiene sentido, ¿no? ¿No? El famoso caso, el contraejemplo sería el expect true is true para decir que estoy testeando, ¿viste? True is true, y sí, true es true.
La otra sería como yo les dije, el aislar el, el test. ¿Por qué? Porque no quiero tener factores externos. Y aislarlo significaría no solamente aislarlo de otros módulos, o tratar de aislarlo lo más posible de otros módulos, obviamente. Ahí cada uno está un poco la muñeca de cada uno que tanto vas a aislar. Pero como norma general sería, yo les digo, nada de llamadas al file system o a dispositivos de entrada-salida, nada de llamadas HTTP o por la red, y nada de llamadas a base de datos. Esa sería como primera norma. Esas llamadas, obviamente podemos chequear que funcionen, pero lo hacemos con mocks, lo hacemos con pruebas, con maquetas, para que haga todas las cosas, las haga en memoria, pero no haga realmente una llamada a la base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos puede estar caída, la conexión puede estar llena, el demora aparte es mucho más lento. Justo la base de datos que uso, que tengo es 5 y justo vino el de arquitectura o el DBA y le cambió a la versión 6. O sea, no podemos, y yo voy a pensar que es problema de mi código cuando en realidad es problema que justo esa instancia de base de datos que estoy usando tiene algún problema, entonces no me sirve de nada eso. Por eso, en general, de entrada vamos a decir que tratemos de que no se escapen las cosas, de no haga llamadas a servicios. ¿Sí? Self-checking sería más básicamente que yo sé que asimismo un unit test se pueda uno hacer el vistito, o sea, y decir realmente esto falla, esto no. Realmente unitario y sin integraciones. Ahí de nuevo sería básicamente testear. Quiero testear solamente una piecita del software, no el software en completo. Si yo hago que ya vaya por varias capas y ya no está haciendo un test unitario, está haciendo un test de integración. Y timely, que traten de que sí, que no sea muy lento, ¿no? En general, si ustedes evitan la parte de, ustedes aíslan bien, los test unitarios son rápidos porque son todos en memoria. Eh, Acá esto lo traje, pero no, creo que los voy a meter una ensalada en la cabeza, así que eso lo vamos a dejar para otro momento. Eh, ¿Alguna duda con lo que estamos viendo ahora, con esto? No, profe.